Cordial saludo a apreciados estudiantes del curso de Cultura Política de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. En este video voy a hacer una presentación sintética de los conceptos que trabajamos en la primera unidad de este curso. El concepto de cultura, el concepto de identidad, el concepto de política y el concepto de cultura política. Para mi presentación voy a basarme en los textos que trabajamos en esta unidad. El texto La cultura como identidad y la identidad como cultura de Gilberto Jiménez, el texto El concepto de política y sus implicaciones en la ética pública, reflexiones a partir de Carl Schmitt y Norbert Lechner, de William Jiménez, el texto Cultura política de Araceli Mateos, el texto Aproximaciones al concepto de cultura política de Fabio López de la Roche y el texto Cultura política, conceptos fundamentales de Péchard. Bien, en primer lugar, la cultura básicamente la podemos definir como una red, una telaraña de significados compartidos de manera más o menos duradera por un grupo. Estos significados son de carácter simbólico, pero orientan la acción material de los individuos. Entonces digamos que la cultura sería más o menos como una red de ideas compartidas por un grupo que orienta la acción de los individuos. Estas ideas, estos significados, siempre se refieren a los gustos, a la moda, a los consumos, las creencias, los valores, etc. Y siempre estas ideas, hay que tenerlo presente, tienen la función de orientar nuestras acciones en el mundo social. Por otra parte, estas ideas, estos significados, son culturales solo en la medida en que son compartidos por varias personas, por un grupo, es decir, no hay culturas individuales, eso hay que tenerlo súper claro. Sin embargo, pese a que son significados compartidos, cada individuo los interioriza y los resignifica de un modo particular, a su manera, de acuerdo a su trayectoria personal y sus contextos de referencia. Es decir, pese a que pertenezcamos a un grupo y compartamos una cultura, unos significados, unos valores, unas creencias, unas modas, etc., todos los miembros de un grupo no tenemos la misma cultura. Cada uno recepcionamos la cultura de un modo parcialmente diferente. De ahí emanan las diferencias. Cuando se habla de cultura es casi inevitable hablar de identidad. Son conceptos muy cercanos que tienen mucho que ver. Es fundamental entender que la cultura tiene una función diferenciadora hacia afuera y afirmativa hacia adentro. Es decir, la cultura nos permite construir identidad, pues nos permite saber o definir más o menos quiénes somos y diferenciarnos de otros grupos, es decir, definir también quiénes no somos. Entonces, podríamos decir que la cultura en muchos casos es más o menos como la materia prima de la identidad, no en todos, ya vamos a ver algunos casos en los que no tanto. La identidad básicamente es un proceso de autoexorreferenciación, como lo denomina el sociólogo francés Edgar Morin. Es un proceso mediante el cual yo me identifico como yo o como grupo a partir de la diferenciación de otros. Es decir, la identidad se construye a partir de la delimitación con un otro, con la otredad, básicamente. Y pues claro, como les venía diciendo, la identidad la define en gran medida los contenidos culturales. Entonces, pertenecer a un grupo supone siempre compartir sus significados, su cultura. Esto da lugar pues a identidades colectivas cuando pertenecemos a un grupo. Ya por otra parte, las identidades individuales se constituyen a partir fundamentalmente de las pertenencias al grupo, es decir, una parte de la identidad individual se construye a partir de la pertenencia a grupos, a las identidades colectivas, y por otra parte ya tiene que ver con las particularidades individuales que nos diferencian de los demás individuos que componen los grupos a los cuales pertenecemos. Entonces, como decíamos, no todas las personas recepcionamos la cultura del mismo modo, cada uno lo hacemos a nuestra manera, por eso dentro de los grupos, pese a que compartamos la cultura, tenemos también diferencias y pues asimismo tenemos unas identidades individuales. Sin embargo, hay algunos casos en los que la identidad, como les comentaba, no los definen tanto los contenidos culturales, sino como unos límites que históricamente un grupo establece con otros grupos. Entonces digamos que el hecho de que haya una identidad compartida en un grupo no supone necesariamente que todos compartan la misma cultura. Entonces, por ejemplo, no sé, la identidad nacional en países multiculturales y pluriétnicos como Colombia no es definida exclusivamente por la cultura común, sino por la conciencia colectiva de, digamos, unidad territorial que se ha construido históricamente. Se trata de lo que Benedict Anderson llama una comunidad imaginada. Entonces digamos que se comparten algunos significados culturales en medio de las diferencias que emanan propiamente también de la diversidad. Es interesante analizar el caso pues, de las identidades fronterizas en este debate, pues muchas veces hay personas que tienen muchas similitudes culturales
a pesar de que hagan parte de países diferentes en zonas de frontera. Entonces, por ejemplo, no sé, en Ipiales la gente seguramente tiene muchos significados compartidos, muchos elementos culturales comunes con la gente que vive en Rumichaca, ahí en Ecuador, la frontera Colombia-Ecuador. Y ellos, sin embargo, pese a que comparten muchos elementos culturales, una persona de Ipiales seguramente se va a identificar más con un barranquillero o con un paisa por el hecho de que somos colombianos, no se va a identificar como ecuatoriano, sino como colombiano, pese a que con el barranquillero, o con el bogotano o con el cartagenero no compartan tantos rasgos culturales. Entonces ese es un caso muy interesante para comprender que no necesariamente la cultura define las identidades colectivas, sino que a veces son como elementos imaginarios de unidad, de pertenencia a un grupo, y a veces hay algunos símbolos que son como generales, más globales, que en medio de las diferencias nos permiten imaginarnos como miembros de una misma comunidad. Entonces, por ejemplo, para pensar la identidad nacional, en Colombia, en medio de la diversidad, tenemos algunos símbolos nacionales que nos permiten construir estos imaginarios de unidad en medio de la diversidad cultural. Por ejemplo, la selección Colombia de fútbol es fundamental, nos hace sentir que somos un mismo pueblo, una misma cultura, un mismo grupo. El himno nacional también, los símbolos patrios, todos nuestros productores culturales destacados en el exterior, entiéndase pues los cantantes, los deportistas, los escritores, científicos, etcétera. Pues digamos que todos estos símbolos nos permiten construir identidades comunes o imaginarios de identidad común en medio de las diferencias culturales. Por otra parte, la política podríamos decir que la definen fundamentalmente tres elementos. En primer lugar, los asuntos públicos. En segundo lugar, las relaciones de poder. Y en tercer lugar, la ética. Bien, en primer lugar, la política se refiere siempre a problemas colectivos, asuntos comunes, agendas compartidas por un grupo. La política nunca se trata de un asunto individual o de problemas individuales o de intereses individuales, son asuntos grupales. Entonces hay política en las decisiones financieras de un hogar, hay política en las decisiones del Consejo Superior de una universidad, hay política en las decisiones de la junta directiva de una empresa, hay política en el Senado de la República. ¿Sí? En todos los casos, lo que se debate es cómo se hará frente a los problemas comunes de los miembros del grupo. Siempre que se hable de política, tenemos que tenerlo clarísimo, se habla de asuntos públicos que conciernen a un grupo. En segundo lugar, la política tiene que ver con relaciones de poder. Entonces, en casi todos los grupos sociales podríamos decir que hay personas que tienen relaciones de poder más o menos diferentes a otras, unos más dominantes, otros un poco más dominados. Entonces, miremos en diferentes contextos. En la familia siempre hay jerarquías, padres e hijos tienen jerarquías diferentes. En las empresas también hay jerarquías, en el Estado hay jerarquías, en todas partes, casi todos los grupos tenemos jerarquías. Ya por otra parte, hay que tener también que en casi todos los grupos hay diversidad de posturas y opiniones respecto a cómo asumir los asuntos públicos, precisamente por lo que veníamos comentando, que producto de la diversidad cultural, en todos los grupos hay diversidad de ideologías, diversidad de ideales, de intereses, diversidad de creencias, de valores, etcétera. Entonces, dicha diversidad de posturas sobre cómo tomar las decisiones que afectan el rumbo del grupo da lugar al debate político, es decir, de ahí emana el debate político. Y esto es fundamental porque siempre que hablemos de política vamos a hablar de debate, de disidencia, de lucha, etcétera. Y este debate político, producto de las jerarquías de las que acabamos de hablar, siempre va a estar inmerso en relaciones de poder. ¿Listo? Eso es fundamental. Entonces, de ahí en adelante vamos a comprender que la política tiene que ver profundamente con la forma en la que en relaciones de poder los individuos miembros de un grupo debaten, luchan para tratar de decidir cómo se van a afrontar los asuntos públicos, los asuntos que son importantes para un grupo. Y por otra parte, el tercer elemento que les comento que es fundamental para comprender la política es la ética.
Digamos, los que se han acercado a los textos que trabajamos en esta unidad comprenderán que hay un debate en el universo de la política por definir, digamos, en términos éticos, si el ejercicio de la política busca el bien común o es un instrumento eh, para garantizar, digamos, el bien individual de una persona o de una fracción del grupo considerado. Entonces esto nos brinda pistas muy interesantes para reflexionar sobre nuestra política actual y sobre todo sobre los políticos que tenemos. Es una preocupación latente en la ciudadanía, en sus trabajos se ve mucho. Entonces, una pregunta fundamental que hay que hacerse ahí es, bueno, ¿qué es lo que buscan nuestros políticos? ¿Es el bien común de los ciudadanos o su propio beneficio o de su grupo, de su familia, de sus hijos, etcétera? Entonces, este debate es fundamental, este elemento ético de la política es súper clave para comprender fenómenos como la corrupción, por ejemplo, pues su existencia, la existencia de la corrupción, supone una concepción ética de la política, donde la política no es un fin en sí mismo, sino es un medio para alcanzar beneficios individuales o de una fracción de un grupo en detrimento del beneficio colectivo. Entonces, este elemento ético de la política es muy pertinente para nuestra reflexión. Finalmente, la cultura política va a ser básicamente la combinación de los conceptos que ya hemos venido trabajando, el concepto de cultura, su relación con la identidad y el concepto de política. Entonces podríamos definir la cultura política como una suerte de red de significados compartidos que orientan la acción de los individuos sobre los asuntos públicos inmersos en relaciones de poder. Esa es una definición aproximada a partir de las conceptualizaciones que hemos trabajado. La cultura política constituye los valores, la ética, que es fundamental, las concepciones, las actitudes que orientan la acción política de las personas en contextos particulares. Claro, aquí también es importante aclarar que como hay múltiples culturas, ya lo aclaramos en la primera parte, también hay múltiples culturas políticas que dan lugar a diferentes orientaciones políticas. Estas orientaciones políticas básicamente se pueden dividir en tres niveles. Hay orientaciones políticas cognitivas, otras afectivas y otras evaluativas. Las orientaciones políticas cognitivas tienen que ver fundamentalmente con el conocimiento concreto, ¿no?, que tenemos sobre los asuntos públicos. Por ejemplo, sobre los problemas de movilidad de nuestra ciudad, sobre la situación económica de nuestra universidad, etcétera. ¿Qué tanto sabemos sobre los asuntos públicos de los grupos en los que hacemos parte? Es el elemento cognitivo y la cultura política. Ya las orientaciones políticas afectivas tienen que ver precisamente con los sentimientos que los individuos tienen respecto a los asuntos públicos, a los asuntos políticos. Entonces, por ejemplo, ustedes conocerán muchas personas que son militantes de un partido, digamos, es militante del Partido Conservador, y puede que esa persona de pronto no conozca muy bien cuáles son las especificidades o las diferencias que tenga sustanciales el proyecto del Partido Conservador respecto al proyecto del Partido Liberal o de otros partidos políticos, y sin embargo esa persona se aferra mucho a su partido conservador más por elementos de tradición familiar, del sentimiento de que ese es mi partido, pero es un asunto más afectivo más que cognitivo. Y ya en tercer lugar, el tercer tipo de orientación política es el tipo evaluativo, que tiene que ver como más o menos una conjunción entre el elemento cognitivo y el elemento afectivo. Es más o menos las personas que tienen una cultura política fundada en un conocimiento de los asuntos públicos, saben del proyecto político del partido, de las necesidades de la ciudad, etcétera, pero además tienen cierta afiliación sentimental con su proyecto, con su partido, con su grupo, etcétera. Por otra parte, es importante recalcar también que la cultura política, en tanto cultura, siempre es compartida. Como lo dijimos, no hay culturas individuales, tampoco hay culturas políticas individuales. Entonces, ¿por qué? Porque dijimos que la política se refiere a asuntos públicos, entonces la cultura política se vuelve siempre un asunto colectivo. Sin embargo, aquí viene la relación con lo que trabajamos de la identidad. Esa cultura política siempre va a ser interiorizada de forma particular por cada individuo de acuerdo a su trayectoria personal. Entonces no todas las personas de un mismo partido político tienen la misma cultura política. Todos apropian, no sé, la cultura política del partido de modo diferente, particular.
Entonces la cultura política es también una fuente de identidad. Eso es muy importante, la relación con la identidad. ¿Por qué? Porque las personas cuando se forman políticamente, hacen parte de un grupo, de un partido, por ejemplo, adquieren una suerte de identidad política particular de acuerdo a los significados que compartan respecto a los asuntos públicos considerados. Bien, todo grupo y todo individuo tiene una cultura, eso también es fundamental. Hay veces un error fundamental en el sentido común es decir, no, esa persona no tiene cultura política o yo no tengo cultura política. No, todos tenemos una cultura política. Lo que pasa es que una cultura política es más cognitiva, unas personas conocen un poco más sobre los asuntos públicos, otras están súper desinformadas, otras culturas políticas, otras orientaciones de otras personas están fundadas en elementos afectivos, o a otros no les interesa para nada la política. Y sin embargo, de todos modos, todos tenemos una cultura política, inclusive los significados compartidos en torno a los asuntos públicos que orienten la inacción política también son cultura política, es decir, las personas que no participan, que no votan, que no les interesa, ellos también tienen una cultura política en la medida en la que tienen una significación de la política, de que la política no sirve para nada, de que los políticos son corruptos, de que las votaciones están compradas, etc. Entonces, pese a que sea una cultura política, alguien diría de pronto pobre, en términos de que no tienen un conocimiento de los asuntos públicos, de pronto desinteresada en la medida en que efectivamente tampoco les interesa participar, de todos modos es una cultura política. Todos tenemos cultura, todos tenemos algún tipo de cultura política. La idea es que con este curso pues ustedes puedan enriquecer un poco su cultura política en los elementos cognitivos, y pues ya en el elemento afectivo es una cuestión seguramente un poco más subjetiva. Bien, y finalmente, ya digamos como un poco, como un comentario si quiere de introducción, es importante digamos mencionar que la cultura política también tiene que ver profundamente con el conocimiento de los derechos de los ciudadanos. Es decir, en la medida en que un ciudadano, una persona conozca sus derechos, hay más posibilidades de que esta persona actúe políticamente en diferentes escenarios para defender sus derechos haciendo uso o ejercicio de algún mecanismo de participación ciudadana, que es precisamente el tema que vamos a empezar a trabajar en esta segunda parte del curso. Entonces, ya están listas las lecturas y pues espero que este video haya servido un poco para aclarar los conceptos que hemos trabajado en esta parte del curso, y quedo atento a cualquier inquietud. Entonces, un cordial saludo y que estén muy bien.